¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva sesión de este círculo de lectura en el Club de Ciencia de Prometeo. El día de hoy vamos a hablar de esta lectura, Las Tropas del Espacio, de Robert A. Heinlein, que es, pues sí, considerado uno de los tres grandes escritores de ciencia ficción, junto con Isaac Asimov y, ¿quién es el otro? Se me fue ahorita el nombre. Y Arthur C. Clarke, desde luego. Son los tres grandes de los norteamericanos. A Bradbury se le escatima un poco, aunque en términos generales escribió poca ciencia ficción, escribió más hacia lo fantástico y de otros géneros inclusive. Pero ¿de qué nos habla a grandes rasgos Tropas del Espacio? Pues habla de un mundo en el que la humanidad está en guerra con una civilización alienígena que tienen esta apariencia de insectos, pero hay una película, igual los que la hayan llegado a ver podemos comentarla. En la película los insectos no tienen tecnología y en la novela sí, tienen incluso armas y demás. Eh, y el planteamiento interesante que tiene la novela a nivel filosófico, ético, incluso tal vez moral, es que viven en una semidemocracia, puesto que no todas las personas tienen derechos políticos. Para ser ciudadano, tiene uno que hacer servicio militar, 6 años, si mal no recuerdo, para poder votar y ser votado. Y pues casi nadie quiere tener, digamos, un servicio militar tan, sobre todo tan largo y tan riesgoso en estas circunstancias de la guerra. Ganó el premio Hugo, que es un premio muy prestigioso en 1960, y dejo libre el espacio para quien quiera participar, no sé quién desee iniciar. ¿Qué les pareció? ¿Qué reflexiones les, les surgió? Bueno, si pudiera, a mí en lo personal me llamó mucho la atención todo este tema del militarismo y cómo justamente para poder, ser ciudadano, poder participar en la vida política, tienes que pasar a través de este procedimiento. E inclusive sí, este procedimiento de milicia, vaya. Y me llamó más la atención cuando empiezan a hablar sobre, por ejemplo, el profesor, o empiezan a hablar sobre el profesor que le dio clases al personaje principal y les decía que carecían de moral y que necesitaban más moral y que de cierta forma, insinuando, bueno, siento yo que la novela insinúa que se obtiene moral a través de este servicio militar que se lleva a cabo, como, de cierta forma, sacrificio, es lo que más me pareció interesante. Yo ahorita que lo mencionas, lo- los, los compañeros que son varones, y si gustan expresar cómo se ven en esa circunstancia, porque si imagino yo, ya les tocó la cuestión de lo de servicio militar, si lo hicieron, si les tocó hacerlo, si no, su experiencia, si se salvaron o si sí lo hicieron, ¿cómo les fue? A ti, por ejemplo, que ya participaste, ¿cómo te fue en ese sentido? En lo personal, no, o sea, tenía que hacer servicio militar, no lo realicé, este, pero realmente desde mi punto de vista o como he crecido nunca me ha llamado tanto la atención la política. Me interesa mucho este tipo de temas, de filosofías, de ciudadanía, pero laborar en la política no me llama tanto la atención, entonces no lo realicé al final. ¿No hiciste el servicio? Por ejemplo, tus padres te decían algo, pues está bien si no lo quieres hacer. Porque, por ejemplo, les voy a contar mi experiencia. Yo soy de otra generación, desde luego, y sí era importante la cartilla militar para cuando quería sacar, por ejemplo, el pasaporte, y cuando quería uno hacer ciertos trámites, pedían la cartilla. Ahorita no sirve de gran cosa y pues pueden darse el lujo. Y también avanzó en el sentido de equidad de género, porque la ley dice que el servicio militar es solo para obligación para los hombres,
pero las mujeres ahora ya con esta modificación legal, las mujeres que quieran hacerlo son libres, lo cual es una cosa curiosa, porque muchos varones pues lo que quieren es no hacerlo, curiosamente. ¿Alguien más? Bueno, a mí personalmente, mientras yo estaba leyendo el libro, a mí me pareció sobre todo muy interesante el tema de los rangos. Para mí, aunque personalmente me podría sonar algo un poco extremo, el tema de cómo se proyectan que son las personas que sean, que ya lleven tiempo en servicio, son los que tienen derecho a tener mayores acciones frente a los más jóvenes, aunque yo tengo la leve sospecha de que el autor lo ve de esta forma como de una manera utópica, porque lo describe como que ellos, al haber tenido de alguna manera más experiencia que la mayoría de los jóvenes, pienso yo, pueden llegar a tener mayores decisiones. Más, en cambio, aquí yo me encuentro en una disyuntiva porque siento que muchas veces el ser tan radicales en que el ser a cierto grupo de la población tiene la capacidad de entender las situaciones me hace que no estén tan de acuerdo a que se cuestionen ellos mismos, porque igualmente el tener estos puntos de vista tan conservadores y el no cuestionarse ellos mismos es los que lo mismamente los ha traído a diversos problemas, inclusive que creo que es algo que se puede aplicar a la sociedad hoy en día, que al momento de ser tan radicales y conservadores en nuestra forma de pensar, se hace que se generen algún tipo de divisiones, no únicamente hablando de temas de gobierno, sino pues, en temas de sociedad y temáticas políticas en general. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, bueno, a mí también me llamó la atención como la parte de que como para obtener cierto tipo de derechos tienen que hacer su servicio tanto las mujeres como los hombres. Creo que hasta las mujeres para tener hijos, creo que también tenían que hacer este tipo de servicio. Pero también me llamó la atención de que creo que son como unos arácnidos, no sé. Lo que querían era como ver cómo es que pensaban bueno, los humanos. Entonces lo que hacían me parece es que como que se llevaban su cerebro al momento de que los mataban, creo que, bueno, como que absorbían su cerebro para ver cómo eran sus pensamientos y así poder imitarlos y en algún momento pues acabarlos, ¿no? Entonces a mí también esta parte fue en la que pues me llamó mucho la atención. Claro, en términos maquiavélicos, bueno, más que maquiavélicos tácticos de la guerra, Sun Tzu sugiere que tienes que conocer a tu enemigo. Cuando estás guerreando con otra civilización, por ejemplo, sus costumbres, sus ideologías, su religión, para poder conocerlos y atacarlos de una manera pues, más eficiente. Lo de una reflexión que me acaba de dar ahorita con lo que mencionaron, es que con esa estructura, aunque hay democracia, pero tienes que obtener derechos haciendo servicio militar, también da en pensar en qué clase de democracia sería si por esa estructura militar, pues tú verías a un candidato, por ejemplo, hay elecciones, y si uno alcanzó el grado de general y uno de soldado raso, ¿quién tendría más posibilidades de ganar? En ese sentido, pues sería una estructura muy piramidal, creo. Este, eh, no sé si alguien llegó a ver la película, pueden comentar también o si hicieron la diferencia entre película y libro. ¿Quién quiere continuar? Yo, yo como por parte de la película, como yo no he podido ver, me enfoqué en informarme sobre la parte técnica y me pude enterar que el director de esta película también dirigió Robocop, que de alguna forma siento que yo está ligado mucho en el tema, a pesar de que creo que Robocop tiene algún tipo de violencia más gráfica que en el caso de Starship Troopers, pero creo que también hace mucha crítica social a través de presentar de alguna forma un esquema fantástico para hacer de alguna forma una metáfora de cómo nosotros nos comportamos ante la vida cotidiana y cómo reaccionamos ante el crimen, cómo reaccionamos a la violencia de nosotros como seres humanos y cómo la misma indiferencia hace que no pensemos en cómo nuestras acciones afectan al prójimo.
Claro. Siento que este director se desarrolla muy bien en su tema y entiende cómo llegar a la audiencia y hacerle entender a base de algo fantástico, conceptos complejos. Bien. Ana, quizás quieres compartirnos tu experiencia. Sí, bueno, a mí creo que lo que más me llama la atención es que a pesar de que el tiempo en el que se escribió, los trajes de los que habla, que llevaban como que mucha tecnología, y me informé también, la verdad, quería ver la película y la estaba buscando y busqué las reseñas y decía como que no era tan buena como pues como el libro, igual como por la tecnología, lo que mencionaba al principio, como que los arácnidos no tenían la tecnología de la que habla en el libro y pues en general había muchos malos comentarios de la película. En esa cuestión política, por ejemplo, tú ya no sé qué tan joven eres, ¿ya te tocó votar, por ejemplo? Sí, apenas justo tengo 20 años y Te estas tocó en fueron, la de 2018, ¿no? no, porque apenas los voy a Ah, cumplir. bien, Entonces, no, porque solo me tocó la de municipales apenas. claro, esa que acaba de pasar. Y, por ejemplo, tanto en tu caso como el de tu compañera, si quisieran expresar sus ideas de qué opinan, por ejemplo, a ustedes ya es una normalidad, pero relativamente poco en México se le dio el derecho a las mujeres a votar. Y en Europa fue todo un movimiento feminista, conocido como las sufragistas, que peleaban por el derecho y que en la prensa se les caricaturizaba, se burlaban de ellas, decían, es que son mujeres insatisfechas, que no tienen hijos y están contra la sociedad, y se le trataba de ridiculizar en la medida en la que la sociedad se ríe de un movimiento, pues va perdiendo como legitimidad, nadie quiere asociarse con un movimiento que causa risa. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, en ese sentido? Pues creo que ha sido muy necesario, vemos como desde el voto lo que han logrado y creo que seguimos ahorita como las mujeres manifestándonos ahorita pues por tantos feminicidios, porque hay brechas salariales y hay cosas que la gente no habla y dicen que no existe, pero en realidad todos tenemos, hasta nosotras mismas tenemos micromachismos o cosas así y que pues seguimos luchando y la gente, bueno, como dice, se burlaban y cosas así, pero creo que es importante que lo sigamos haciendo para en realidad lograr un cambio, porque pues claramente los hombres están en un privilegio y a veces no pueden ver la violencia que sufrimos y nosotras yo creo que ya en menor grado como la que sufrieron nuestras abuelas y las mujeres antes, pero creo que es muy importante que pues todos tomemos conciencia de, o sea, los hombres desde su privilegio informándose cómo apoyar Sí. y pues siempre seguir como, pues sí, apoyando y cuestionándonos todo lo que hacemos y en lo que estamos en contra y a favor. Cuestionándolos, eso es lo más importante y que da la ciencia, el pensamiento crítico, siempre cuestionar, no porque nacimos en una familia con cierta religión, los vamos a seguir a ciegas o ciertas tradiciones familiares, nosotros debemos cuestionarlo todo y partir de ahí. Tú, en ese sentido, ¿qué opinas, compañera Jesuale? Pues así como había dicho mi compañera, es importante que sigamos progresando como en estos hábitos, ¿no? De equidad más que nada para que no haya como como que esa brecha, ¿no? De desigualdad. Pero sí es importante que sigamos aumentando este tipo de movimientos que tienen que ver con equidad de género. Aquí yo como breviario cultural, también en otras épocas, cuando empezaba incipientemente la democracia en Grecia, en la Grecia antigua, específicamente en Atenas, era una democracia, nosotros lo idealizamos mucho, pero no podía votar todo el mundo, nada más ciudadanos, o los esclavos no podían votar, las mujeres no podían votar tampoco.
Entonces, pues también hay que ver qué tipo de democracias. En Inglaterra, en la Inglaterra medieval, cuando se abrió el parlamento, los votos y demás, estaba solamente la Cámara de los Lores y había como un tipo de censo catastral. Podían votar los hombres con cierto grado de patrimonio. No sé, voy a inventar, a partir de 1000 acres podías votar, pero si tenías pues una propiedad muy pequeña o si no tenías tierras, pues no tenías voto. Esto también habla de cómo la civilización pues va buscando cada vez derechos civiles y en Estados Unidos, por ejemplo, cuando no podía votar la sociedad afroamericana, etcétera, etcétera. ¿Alguien más con alguna reflexión que le haya parecido interesante o relevante en el libro? Creo que la postura del autor es muy importante ya que refleja su punto de vista hacia la vida en el libro, ya que como ex marín representa todo lo que ha vivido y la esencia de lo que es en este mismo, ya que da hacia los jóvenes de esa época como, como que los quiere introducir hacia ese mundo, ¿no? Hacia el enlístate, el ser parte de esto, el como que les da a entender de una u otra forma que entrar al grupo de marines va a ser bueno para ellos, ¿no? O sea, y eso lo hace desde su punto de vista, ya que a él le ayudó de una u otra forma. Y bueno, creo que a veces creo que muchos hacemos eso, ya que nos casamos con ciertas ideas y creemos que porque algo nos cambió, nos ayudó, va a ser lo mismo para todos. ¿A ti te tocó hacer servicio social? ¿Te tocó bola negra? ¿No fuiste? Fui porque mi mamá me dijo, pero me iba a tocar hacerlo y ya no quise ir y ya no volví a ir. Ujú. Pero bueno, por otra parte, en cuanto a este tipo de cosas, hice Muay Thai casi 3 años, igual MMA como un 4 y pues es bastante disciplina, ¿no? Ahorita ya Sí. no, pero pues sí. Esta cuestión lo marca mucho en el libro del patriotismo, aunque ya es un gobierno como mundial, ya no es, digamos, como países tal cual, pero esta idea la tienen todos los ejércitos del mundo, de que vas a ser soldado, vas a dar la vida por tu patria y demás, y pues son ideas en lo abstracto, pero esta idea de sacrificar la individualidad por la colectividad y pues los ejércitos siempre son ética, moralmente algo cuestionables. En la Edad Media, la teología judío-cristiana católica en particular, pues la religión católica gobernó Europa casi 10 siglos. Y, era medio tramposa en este sentido, porque te decía, el mandamiento, uno de los mandamientos dice que no matarás, pero si es guerra, sí, ahí sí te da permiso Dios, una cosa pues media extraña, ¿no? Pero no sé si alguno de los compañeros hizo servicio militar. Me gustaría saber si lo hizo, qué experiencia, o qué le dijo la familia si le dijo que no lo iba a hacer. Yo la verdad, yo no hice personalmente el servicio, pero de lo que sí me enteré es que, o sea, como que el gobierno predispone a personas de ciertos estados o de ciertos municipios, porque esos probablemente o es casi seguro que ellos tienen, porque, o sea, tiene también mucho que ver con la zona de los recursos que tengan, la educación que tengan, o sea, ahí sí yo creo que ahí sí también toca un tema de clases sociales y, y por eso como que a personas como nosotros, apoyó a que creo que ninguno de nosotros haya hecho servicio militar y también existe una barrera entre, entre diversas personas con diversa educación o diversas familias. Ricardo levantó la mano. Dinos. Yo lo que quería comentar era que justamente ahorita que andaba hablando de colectivismo e individualismo, no sé si es mi idea, pero siento que conforme las generaciones
van cuestionando más cosas, de cierta forma la sociedad está empujando como hacia un individualismo, a que, por ejemplo, en una parte de la novela habla, creo que si no mal estoy, es el profesor que dice que es uno de los más grandes honores ponerse entre tu comunidad donde vives y la guerra, o sea, como sacrificarte prácticamente por tu comunidad o servir a tu comunidad. Mientras que hoy en día creo que aún persiste esa idea, pero no tanto a lo mejor como antes, o inclusive ahorita que mencionó lo de las, creo, no sé si mencionó las cruzadas, creo que dijo que se podía matar sí, solo sí, bajo ciertas especificaciones. Me tocó en el semestre realizar un trabajo sobre Santo Tomás y es interesante porque él también tiene una perspectiva similar. Dice que está mal matar siempre y cuando se haga por pasión. Sin embargo, si la matanza tiene un fin para la comunidad, de hacer un ejemplo de alguien, por ejemplo, sí se permite y sí está bien. Entonces, como que esa idea de la comunidad, como que siento que ha ido cambiando mucho. Eso es interesante. Recuérdame, por favor, qué estudias y qué va tu carrera, pues, y para qué tipo de materia te pidieron algo así. Estudio ingeniería física, pero la materia era sobre filosofía. Era sociedad, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero nos hacían leer a diferentes filósofos, a Schopenhauer, por ejemplo, que te habla de que no debe de haber deberes, y Santo Tomás para un trabajo que se realizó de los Ah, derechos humanos. muy bien, muy bien. Uno pensaría, socialmente se tiene esta idea de, pues yo voy a ser ingeniero, no tengo nada que ver con la filosofía, pero la filosofía pues lo abarca todo y en ese sentido siempre es bueno ver qué se pensó en el pasado y tratar pues de ver con esos ojos nuestro mundo, nuestra realidad. Muchas gracias. Carlos, dinos, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con la lectura? Hola, bien, muy bien, estuvo muy interesante porque ahorita, bueno, hace ratito que hacían, la comparación del libro con, con la película, me llamó mucho la atención que en el libro, pues como casi siempre, se alcanza como que a apreciar, a sentir, a leer ese trasfondo de, pues de la crítica social que se hace y política, y pues eso es lo que te puede, según yo, aportar un libro de ese estilo y que en las películas no se puede, pues sí, alcanzar a ver, ¿no? Porque como dijeron en la película, pues muchos críticos dijeron que no era buena, que los disfraces, bueno, los vestuarios de los militares pues eran nada a comparación de cómo los describían en el libro. Entonces, yo me quedo con eso, con ese trasfondo y pues creo que ya, bueno, más sobre el servicio, yo no hice servicio, pero llegué a hacer un deporte que se llama Krav Maga, que es sobre mucha disciplina, e igual como estaban comentando, ¿no? O sea, ahí te enseñan a defenderte cuando es necesario, incluso si tienes la oportunidad o si te ves en la ocasión de lastimar a alguien, lo debes de hacer. Entonces, pues le vi un poco relacionado a eso y pues ya bueno, son mis observaciones. Sí, claro, hay culturas muy bélicas. Por ejemplo, en Estados Unidos pelean mucho, lo ven casi como un derecho sagrado e inalienable, el derecho a comprar y portar armas, por ejemplo. Y es una sociedad muy bélica. Tiro por viaje, en las noticias se escucha que hubo un tiroteo en una preparatoria, en una secundaria, y es que es muy fácil, en un Walmart se puede comprar un arma, muy fácil. Y ese acceso y esta cultura bélica, pues genera cierta descomposición social, ciertamente. Curiosamente, aunque tienen la hegemonía en el mundo, pues los ataques que están teniendo son de ellos mismos. Una cosa, pues, paradójica. Aquí
en los personajes de la novela está Rico, que digamos que sería el principal. En ese sentido, Rico es un personaje un poco plano, no tiene un arco de evolución. Rico al principio es casi el mismo que el Rico de al final, pero me he fijado que la mayoría de ustedes habló del profesor. Y el profesor que lo es porque en la milicia pues quedó mutilado, quedó creo que sin un brazo, sin una pierna y demás. Y entonces pues está más bien en la docencia. Pero en el nivel de profesor pues tiene una oportunidad para tocar a los alumnos. Y eso es bien importante porque en nuestra sociedad no se valora mucho a los profesores. Son algo ninguneados incluso por los padres, ya no se diga por los alumnos. Pero me gustaría saber si alguno de ustedes sí les ha tocado uno o dos profesores que los haya tocado, que los haya marcado y que recuerden algo. Esto sería muy padre. Bueno, yo en lo personal, se me olvidó comentar que previo a la carrera que estudié economía por un momento. Y dentro de la carrera nos hicieron llevar tronco común de filosofía. Y justamente tuve un profesor que justamente nos cuestionó esta parte de pues, para leer, por qué es importante hacerse todas estas cuestiones y no nada más irlas tomando por sentado. Y creo que dentro de las reflexiones que más me impactaron fue una que hicimos sobre Un mundo feliz, si no mal Claro. estoy, de Aldous Huxley. Bueno, eso me impactó realmente y como que me hizo cambiar la forma de ver, de no aceptar todo así como es, sino más bien como cuestionar las cosas. Que en una de esas podría ser uno de los libros que se discuta en un futuro cercano. Un mundo feliz y 1984 suelen ser novelas que vale la pena leer juntas y compararlos. Yo les cuento, les voy a contar primero una experiencia de profesores que me marcaron y después alguna como profesor que también me ha tocado. De primaria tenía una profesora en cuarto año, Cecilia se llama la profesora, y tengo esperanza de que aún viva, y ella nos emocionaba y nos decía, niños, ¿qué creen? A los primeros 3 que salgan con mejor promedio este bimestre, es más, estoy de buenas, a los primeros 10 mejores promedios, agárrense, ¿qué creen? Les voy a enseñar, la raíz cuadrada. Y ninguno sabíamos que era la raíz cuadrada, pero lo decía ella con tanta emoción, con tanta pasión, que pensábamos, híjole, no, si nos va a enseñar eso, sí le vamos a echar ganas. Y fue una mesa que en primaria, por ejemplo, pues fue muy importante. ¿Alguien más si quisiera contar una experiencia con algún profesor, profesora que les haya parecido interesante, que los haya marcado para bien, quiero yo pensar? Yo tuve un profesor en la secundaria que nos enseñaba mates y y creo que llegó a ser militar o algo así y pues sí era muy, muy estricto, pero siempre nos enseñaba frases como de disciplina y gracias a eso pues me gustaron muchísimo las matemáticas y todo ese tipo de cosas y álgebra. Y pues sí, me acuerdo mucho de él porque no nos calificaba mucho en base a los exámenes, sino a cómo nos desarrollábamos en la materia a lo largo del curso y cómo él o con qué actitud tomábamos esa materia. O sea, él era muy disciplinado con nosotros. Muy bien. Vean incluso cómo ese paralelismo, porque el personaje del libro, pues era también un militar y terminó en docencia. Interesante. ¿Alguien más? Bueno, yo cuando entré a la carrera tenía un profesor de física pero nos daba como física, química. Pues yo sigo estudiando biotecnología. Entonces nos hacía como cada clase teníamos que investigar como una noticia de ciencia que fuera como relevante en el mundo y cada que llegábamos nos hacía discutirla, cada uno nos juntábamos como en grupitos
y de ahí escogíamos como la más interesante y la discutíamos con todo el grupo. Y también me gustaba como que cuando teníamos como temas, como pues sí, muy importantes para nuestra carrera, como que Sí. explicaba tantito y nos preguntaba como, ¿tú qué harías o qué piensas? Y creo que pues nos motivaba como para informarnos antes y así pues ir como un poco más preparados para saber qué decir y no ir como de cero. Claro, ahí despertar la curiosidad, no entrar directamente a la parte curricular, quizá les debo dar ese tema, sino en esas carreras que son de ingeniería, que son técnicas que van hacia la ciencia, lo más importante es nunca perder la curiosidad. Excelente, muy bien. ¿Quién quiere continuar? Yo, por ejemplo, yo también tuve una experiencia personal. Yo antes tenía mucha dificultad y poco interés en desarrollarme en el área de matemáticas. Y fue hasta sexto de primaria que conocí a una maestra que, la verdad, al retarme a que supuestamente no iba a poder con la materia, o sea, me impulsó a que yo probarme de que podía hacerlo y al final me enteré de que ella lo hacía con el propósito de que yo resultara en mejores notas y recuerdo que ese año fue muy bueno para mí, subí mucho mi promedio y gracias a eso pude entrar o sea, con muy buenas notas en mi secundaria y me ayudó, creo que, a enamorarme de las matemáticas a tal punto de que ahora estoy estudiando como para ser Ujú. contador. Y la verdad es, o sea, en realidad, o sea, esa Ah, maestra específicamente, o sea, marcó un antes y después para mí, o sea, en mi carrera profesional y por eso estoy muy agradecido a ella. claro, realmente te marcó, o sea, igual no te sentías pasión por las matemáticas y ella en esa actitud ayudó no solo en lo académico, sino en cierta parte hasta una valoración personal, algo de autoestima, al querer incluso cambiar y estudiar algo pues eminentemente matemático. Ciertamente el profesor tiene un rol muy importante social porque puede tocar la mente, el corazón de sus alumnos. Por ejemplo, en Harry Potter, para poner un ejemplo en la literatura, aunque hay bastantes ejemplos en la literatura, pero no sé si alguno de ustedes leyó los libros. Ahí se ve que Voldemort, antes de iniciar, digamos, en esta carrera por obtener el poder, quiso ser profesor, quiso ser profesor y en parte porque vio que el profesor Slough hizo una red con los alumnos, hizo un club de eminencias y tenía pues ciertas ventajas, ¿no? Hay alumnos agradecidos de que había presentado a un alumno con su primer empleador o cosas así, y vio que era una posibilidad de empezar a tener acceso a las mentes de los jóvenes como para empezar a reclutarlos. Es una cuestión interesante. ¿Alguien más quiere compartirnos su experiencia? Yo también. Bueno, en sí cuando entré apenas a profesional tenía como la idea de cierta ingeniería, pero ya después como igual tuve un profesor de física que la manera en cómo comunicaba sus clases o cómo daba sus temas era como que y como todavía a mí me tocó todavía ese semestre presencial, Ujú. entonces la manera en cómo impartía su clase y cómo hablaba sobre los temas, a mí la verdad sí como que me llamó mucho la atención, ¿no? Esa parte de la física, entonces también fue como decidí irme hacia otra rama de la ingeniería y fue como terminé también en nanotecnología. Ah, Por lo mismo, sí, porque traía otra idea de otra ingeniería, pero también creo que parte del profesor y cómo impartía su clase y todo eso, pues también fue como lo que me ayudó, ¿no? A tomar una decisión. qué maravilla. Y quiero decirles que los alumnos
también pueden llegar a tocar a los profesores. A mí me tocó una experiencia, era como de apoyo, era un curso que di en bibliotecas, aquí en Atizapán, a niños de secundaria que estaban a punto de perder su certificado por matemáticas, por esa materia. Y entonces pues les di clases, no sé, como 4 o 5 meses. Y del último examen que habían hecho, habían sacado, el más rayado había sacado 4, pero había quien había sacado 1, quien había sacado 0. Y a estos niños, pues además de enseñarles, les dejaba siempre tarea y nunca la hacían. Y entonces nunca la hacían y yo les decía, jóvenes, hagan sus tareas para que pueda yo ver si están teniendo un progreso o pues están igual, un poco atorados. Y una niña, recuerdo, que expresó muy convencida, muy segura, dijo, yo sí he progresado. Pero la vi muy, muy convencida. Dije, ah, muy bien. Pero ¿cómo lo sabes? ¿Te hicieron otro examen o cómo sabes que has progresado? Y fue muy gratificante para mí su respuesta porque dijo ella, yo he progresado porque siempre copiaba en matemáticas y ahora resuelvo por mi cuenta. Entonces, por ejemplo, esta pues fue muy, muy, muy gratificante, insisto. Y ella lo tomó así como un comentario X, pero fue muy, muy importante para mí. Em, Aquí pasaríamos a otro aspecto de la novela. La cuestión militar ¿cómo decirlo? Pues muy polémico en nuestro país. Cuando el PRI tuvo la hegemonía y tenía el control en los medios de comunicación, tenía las televisoras, los periódicos como muy controlados. eh, Había como 3 temas de los cuales no se podía tocar. No podías hablar del presidente, del ejército y de la Virgencita de Guadalupe. Ahora, por ejemplo, ya se puede tocar al presidente, te puedes burlar de él un día sí y otro no, pero el ejército sigue siendo una figura pues muy, muy respetada, aun cuando a una parte importante de la población pues no tiene intereses. A ninguno de ustedes, por ejemplo, le interesó el servicio militar. Ya no digamos, quiero yo pensar que nunca ni los compañeros ni las compañeras, imagino que nunca ha pasado por su cabeza hacer carrera militar, ¿me equivoco? Yo, yo, por ejemplo, hay ciertas cosas que nunca sería en la vida, ni militar, ni religioso. No me metería yo de cura, ni de monje, ni de nada por el estilo. Y si se dan cuenta, son instituciones parecidas en que el pensamiento es muy cuadrado y es piramidal. La estructura siempre hay que obedecer, siempre hay que obedecer la jerarquía. De hecho, todas las órdenes religiosas, las católicas cuando menos, hacen el voto de pobreza, de castidad y de obediencia al Papa. Esto es algo que a mí no me seduce, es una cosa siempre que me causa algo de aversión. Pero ustedes qué pueden hablar, meditar de esta comparación de estas instituciones, de la milicia y de la cuestión religiosa. No sé si alguno de ustedes, alguna de ustedes, se planteó alguna vez la posibilidad tal vez de ser monja, de ser sacerdote, una cosa por el estilo. Pues, yo en mi caso, mi secundaria y mi primaria fue en una escuela católica. A pesar de que yo recuerdo sí haber disfrutado mucho mi educación en esa etapa, la verdad yo sí creo que hay varias inconsistencias en lo que decíamos. O sea, hablamos de que Dios es todopoderoso y que siempre es compasivo, mientras tú sigas su línea, mientras tú sigas lo que Él te está impartiendo, porque si no, quienes no hagan caso omiso a lo que Él les está impartiendo, pues van a ser condenados a un eterno castigo. O sea, a mí se me hace, o sea, si es un Dios compasivo, ¿por qué hace ese tipo de castigos? Y también pienso que hay esta debilidad en la iglesia porque, o sea, a día de hoy es conocido que, o sea, es una institución que en cierto punto es corrupta porque
O sea, dicen que Dios está en todas partes, pero si tú vas todos los domingos a la iglesia a rezarle a la Virgen y le dejas dinero a que va pasando, o sea, y apoyas a la iglesia, o sea, tus bendiciones van a ser mejor respondidas que una persona que le reza a la Virgen María desde su casa. O sea, siento que la ley de Dios siempre ha sido unilateral, más sin en cambio, en la forma en que nosotros como personas lo usamos para justificar nuestras acciones muchas veces crueles o corruptas, inclusive de la iglesia, y que, o sea, hasta el día de hoy ha hecho que hoy yo ya tiene varios años a que yo no pienso en una iglesia, y Sí. que yo personalmente haya perdido la fe sobre la misma iglesia, más no en Dios, pero sí en la figura de la iglesia. Aquí estamos en un círculo de lecturas, ya este es el cuarto libro, siempre prometido se les va a animar a la lectura, y aunque es una actividad eminentemente individual, pues el compartir ideas, el compartir nuestra experiencia en la lectura, pues lo enriquece. Marca algo muy importante. No sé si han leído la Biblia. Yo sugiero que la lean. Es un texto, algunos pasajes son interesantes filosóficamente, desde el punto de vista de la literatura, pero sí nos deja ver, cuestionar, porque los religiosos nos quieren vender esta idea de un Dios misericordioso, compasivo y demás. Y pues no sé de qué Dios hablan, pero del Dios bíblico no. Este, hay un pasaje, hay un profeta, no recuerdo qué profeta es, pero describen que es un profeta calvo. Y entonces él va de pueblo en pueblo pues, predicando. Y unos niños, dice que unos niños pequeños, yo me los imagino de 6, 8 años, se burlan de este profeta porque es calvo. Y pues le lo van siguiendo y se van burlando de él y demás. Y Dios los castiga porque se burlaron de un profeta, casi nada. Pero uno dice, bueno, pues son niños, o sea, ¿qué castigo sería oportuno para unos niños? Y el castigo que este Dios benevolente les puso es que les mandó un oso y el oso los despedazó y los mató. Este, chulada de compasión. ¿Alguien más quiere expresar alguna idea filosófica, pues, en comparación de estas dos instituciones que son muy jerárquicas y al entrar en ellas, pues tienes que cuadrar tu pensamiento, no hay como una libertad? Yo, si pudiera, me gustaría comentar dos cosas. Primero, en cuanto a la religión, se me hace muy interesante si justamente este tema de Dios, de cómo lo plantean. Y como, inclusive, eso sí, no estoy 100% seguro, lo leí hace mucho, pero creo que lo que esperaban, por ejemplo, la religión judía, era como, no sé cómo se le refiere a un salvador, un mesías, no sé, pero que fuera militante, que no fuera como todo bondadoso realmente. Este, y es interesante, creo yo que en cierta forma, aunque con todas las religiones pues ya de cierta forma son antiguas, pues hacer como, o sea, sí, yo creo que es esperado que hoy en día muchas de las ideas pues no estén a fin de nuestra época. Por ejemplo, hay temas que son como muy machistas, o el tema de los niños son como muy, o sea, ¿quién pensaría en un oso? Vaya, o sea, muy descabelladas. Pero de cierta forma a la vez creo que da muchos principios, que luego es bueno a veces establecerlo, siempre y cuando no caigan en el fanatismo uno, yo creo. Mi segundo comentario es que tengo la oportunidad de conocer a una persona, el esposo de mi hermana, si no mal estoy, es médico militar. Y es interesante luego cuando platico con él porque me platica justamente sobre este tema de jerarquía, de respeto que se tienen. Y uno de los que más me llamó la atención es que inclusive, no sé, si tú llevas 5 años en la milicia y alguien que lleva 4 años te supera en rango, aún así esa persona que te supera en rango te debe respeto a ti porque tú llevas más tiempo, o sea, con un respeto
por ser como de cierta forma mayor tú que él, al Mm, menos sirviendo ahí. Entonces es interesante todo este tema de jerarquía que manejan y de respeto. muy bien. Estaríamos cerrando, vamos a pasar a conclusiones, y entonces me gustaría que dijeran si les gustó la novela, si no les gustó, si la recomiendan, si recomiendan su lectura y por qué sería. Es válido, si no les gustó, solo expresen el por qué. Y con eso terminaríamos. Ahí invitamos a nuestros compañeros a que se unan en la siguiente sesión. Todavía estaríamos por definir tentativamente, leeremos Frankenstein, un clásico de la ciencia ficción, aunque también desde el terror tiene dos pies, un pie en cada género, pero podría ser que sea alguna otra. Sus conclusiones, por favor, y terminaríamos. Muchas gracias. Bueno, en el caso mío, yo vi la película porque ya no pude leer lo que fue el libro, pero en lo particular a mí sí me gustó la película. Entonces yo creo que sí recomendaría el libro porque generalmente, bueno, yo soy de las que sí está la película y el libro, pero si me gustó la película, entonces quiere decir que el libro está mejor, porque pues en el libro viene más a detalle cosas que omiten en las películas. Entonces, bueno, de mi parte, yo sí recomendaría el libro. Muy bien, muchas gracias. Mm, ¿Qué Sí, dicen los demás? ¿Lo recomiendan? yo por mi parte también recomendaría el libro. Se hizo bastante interesante. Nunca lo pensé que fuera así. Yo me imaginaba, la verdad, que iba a ser pura acción, puro, o no sé, bueno, pura acción realmente. Pero como que hay este flujo de ideas que se me hace interesante o estas situaciones donde te ponen a pensar realmente. Y lo recomendaría más que nada porque se me hace como de cierta forma un reflejo de cuando se escribió el libro y no porque todos pensaran así, sino porque a lo mejor había gente que pensara así o que iba más como tema de milicia, fue como en los 60, creo. Entonces se me hace muy interesante y muy bueno. Muy bien. Yo igual lo recomendaría porque, como ya lo había comentado, puedes ir leyendo esta novela pues prácticamente sin que te aburra porque pues esto de guerra es militar, pero tipo ficción, porque hay extraterrestres y a la vez te das cuenta de lo que en realidad estás leyendo, ¿no? Esta crítica social. Entonces, pues de mi parte igual sí lo recomendaría, igual por todos los detalles que da el autor y la experiencia que tiene el mismo. Muy bien. Yo también lo recomendaría porque, como dicen, aunque tiene muchos detalles de ciencia ficción muy interesantes, también tiene como un trasfondo como de lo que hablábamos durante esta sesión. Entonces creo que sí es muy importante que lo lean y tengan una opinión. Entonces sí lo recomiendo. Muy bien. Sí, yo también recomendaría el libro más que la película, ya que pues deja más cosas a la imaginación y bueno, para mí de cierta forma es un poco más cómodo. Bien. Aquí yo recomendaría los dos. A mí me gusta la película. La película sí tiene mucha acción. Quitó algunas cosas, sobre todo por cuestión de presupuesto. En la novela, los humanos tienen como una especie de estos robots que tipo Power Rangers, ¿no? Que se meten al robot y pelean así. Y entonces tienen mucha seguridad en ese sentido. Y en la película, pues se ven más vulnerables. Los insectos los matan con mucha más facilidad, pero creo que sí da la reflexión, la ciencia ficción, además de darnos elementos imaginativos y proyectivos de lo que va a ser la ciencia y la tecnología, siempre nos permite reflexionar de nosotros mismos como sociedad. Y en ese sentido, yo los invitaría tanto a ustedes como a quien vea el video y quiera leer la novela, pues que haga las reflexiones sobre nuestra sociedad. Por ejemplo, ¿qué pasaría
si en, no sé, 5 años cambiaran la ley y dijeran, por ejemplo, vamos a suponer, para ser elegido diputado o senador, tiene que ser forzosamente un profesionista. Tienes que ser ingeniero o tienes que ser licenciado. O es más, como hacen leyes, solamente puede ser elegido diputado quien haya estudiado Derecho, por ejemplo. Y incluso, ya no sé si lo habrán comentado, a veces se habla de esto, de que no, ¿cómo llegó a diputado alguien que solo tiene la primaria? ¿Qué clase de leyes va a hacer? Si tiene la secundaria trunca, etcétera. Pero la Constitución parte del supuesto democrático de que cualquier persona debe poder tener esa posibilidad de ser elegido, porque puedo ser yo con la primaria trunca, pero soy verdulero, por ejemplo. Y entonces, desde mi posición de estar en un tianguis, puedo hacer, tengo la visión de las injusticias que viven los comerciantes, y por eso es importante que mi voz pueda llegar al Senado o a la Cámara de Diputados. Pues no importa si yo soy, no sé, obrera, puedo hacer ver cosas que alguien que siempre estuvo en la élite económica, social, pues no lo vio y es importante que mi voz llegue a la legislatura. El papel que hagan a veces nuestros políticos en general deja mucho que desear, pero la Constitución, el espíritu de la Constitución, tiene esta idea de que por eso es importante que tengan la posibilidad de llegar al poder, porque será interesante ver qué tienen que decir, cómo les fue en ese gremio. Y en cambio, si podría pasar leyes que se aprueben, que podría decir, no, ya no va a poder votar que no tenga un carro, o no sé, que no tenga, solo los que tienen maestría van a poder votar. Y en ese sentido, habría que cuestionarnos qué tipo de democracia se podría tener. Pues les agradezco mucho su asistencia, el tiempo que se tomaron para la lectura. Eh, si alguien del público quiere unirse a estos círculos de lectura, a estos clubes de ciencia, en donde debatimos los libros, pero también las ideas que circunscriben a la sociedad en la que hablan. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima. Muchas gracias por Gracias. todo. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego.